Vamos a ver la pelota. Autorizó el árbitro, se movió la pelota y está en marcha la academia y el aborigen Guaraní Nacional aquí en cancha de Fernando de la Mora. Orlando intenta profundizar jugando por el medio. Ojo con Feliu, se mete Feliu, le va a pegar Feliu, le pegó. ¡Poste, rebote! Y persiste el peligro porque recoge Nacional, ganó Patricio. Coronel se quedó con la pelota. Qué arremetida de Feliu, el remate seco, el poste, valía todo. Fíjate la acción, Landolfi, se salvó Guaraní. La primera posibilidad. Allí está Hugo Iván, perdió otra vez, recupera Diego, ahora para Dani, va a levantar Pérez y el centro, arriba para Saracho, le queda el rebote a Barbote, remató Barbote. Sacudió de zurda, el número 3 no pasó lejos el remate, llegó Guaraní, hay salida para Nacional. Buen recurso de Barbote, ganando en el rebote, en esa segunda pelota. Guaraní y con esta media volea, el zurdazo que pasó cerca, Kili Rojas acompañó simplemente con la mirada. Abierto está Coronel, el pase para López, ahora sí Coro, ¿cómo cruza Patricio? Viene el centro por el medio, no llegó Dani Pérez, tanda tampoco, lateral para Nacional, esta fue buena. Esta fue interesante, pero repito, insisto en esto, Freddy, falta el pase justo, la precisión a la hora de cruzar pelotas. Para pescar rebote, Gaona y Feliu. Allí está Prieto. Autoriza el árbitro, viene el centro. Arriba la pelota. Cabezazo de Roque. Cierra el arco. Se lamenta el 24. Se salva Guaraní. Sí, porque termina encontrándose con una pelota entre tanta gente. Roque Santa Cruz logra ganar y sin saltar. No la desvía el futbolista de Guaraní. Estaba por ahí cerca Dani Pérez. Barbote. Richard para saltar, Richard para desviar, pelota para Llano, otra vez para Richard. Torales remató mal de aire, pero fue bueno el intento, buena sociedad entre Llano y Richard Torales. Será pelota para Nacional. Que es lo que necesita cada centro delantero también, la compañía. La última ventana para Guaraní, 2 cambios al campo de juego. Le van a buscar a Feliu. Allí está juego ofensivo para Feliu. Balón para Benítez, remató, golazo. ¡Gol! Nacional, gol de la academia, gol del tricolor. Qué buena sociedad por el costado derecho. Apertura de Salá para Feliu, centro atrás, de aire, de primera, no perdió tiempo. Hugo Adrián, golazo de Benítez sobre 37 minutos. Se rompe el 0 en el barrio Palomar. Gana el equipo tricolor 1-0. Golazo de Benítez. Y la academia está arriba 1-0. Quiere Llano, se mete en el área, la marca de Feliu. Allí está Jesús. Llano juega atrás, pelota para Mansur, va a buscar el arco. Mansur remató, la pelota se desvía, le queda el rebote. Mansur despertó, parece Guaraní. El remate no pasó lejos. Se vienen 2 cambios en el legendario. Se vienen 2 juveniles. Así es, Freddy. Josué Centurión finalmente es el que va a ingresar. Tiene camiseta 35. Pero primero ingresa Kevin Ferreira, este reemplaza. Tiro libre para Nacional, que quiere asegurar el triunfo. Benítez remató, Servio rebote. Y se pierde Gastón Benítez. Qué buen remate de Hugo Adrián. Buena respuesta de Servio. Sí, porque fue una pelota muy complicada. Tiro potente, esquinado ahí abajo de manera espectacular. Termina llegando Servio para que esto continúe con la mínima diferencia y tal vez otorgarle... No, ya no había forma. Termina esto. Sí, el árbitro dice que terminó el partido. Victoria tricolor, triunfo de Nacional. Le ganó a Guaraní 1-0 en el barrio Palomar. Y sin brillar, es cierto, pero logró el objetivo. Porque fue el equipo que salió a buscarlo, que salió a proponerlo, que metió ganas por lo menos en este segundo tiempo para tratar un poco de adueñarse del trámite del partido, y eso lo logró, pero le estaba faltando lo otro, ser más picante en los últimos metros, y con los cambios logró conseguir dicha situación. El entrenador Víctor Bernay mandó a la cancha a Bailone, mandó a la cancha a Hugo Adrián Benítez, apeló a esto, a tratar de poblar un poco esa zona del área rival.